Gracias, Néstor. Vamos a hablar con el legislador Gregorio Hernández Maqueda sobre un tema que a todos nos preocupa y tiene que ver con los naranjitas, con los cuidacoches callejeros, ¿no? Sí. Tiene un proyecto de ley que todavía tiene que pasar por comisión, luego ir al recinto si así se decide, y tiene que ver con regular un poco esta actividad, pero además con reconvertir a los naranjitas para que sean de alguna manera empleados municipales, puedan proyectar su vida a través de los estudios. Legislador, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con vos y con todos ustedes. Bueno, cuéntenos acerca de este proyecto tan interesante. Bueno, la situación es grave. Todos sufrimos situaciones de violencia callejera de manera permanente. Los niveles de violencia en la sociedad son muy altos. El grado de irascibilidad de la gente por la inflación, por la crisis, por la pobreza, por la marginalidad, son muy altos. La delincuencia está totalmente desbordada. Y hay un problema de convivencia grave entre los cuidacoches, los naranjitas y las personas que tenemos un auto. Este problema de convivencia no puede dejarse de lado, no podemos hacer de cuenta que no existe. Le digo la verdad, mucha gente me sugirió que no me meta con este tema, porque hay cierta idea del buenismo, de decir, bueno, es la gente más vulnerable de la sociedad, la gente que no le ha quedado otra que posiblemente dedicarse a pedir plata a cambio de que vos estaciones en la vía pública. Pero bueno, nuestra propuesta justamente busca terminar con esta situación porque hay un montón de situaciones incluso de violencia grave, no son la mayoría, pero a mí me han venido a ver un montón de personas a las cuales incluso les han golpeado, le han desfigurado la cara. Por ejemplo, el caso de Alfredo, que estuvo en mi oficina la semana pasada. ¿Nos explicás esta parte de reconvertir a los naranjitas? ¿A qué se refiere? Bueno, evidentemente que a gente que vive de eso y que come con esa plata que se puede hacer, vos no la podés simplemente prohibir esa actividad, que es nuestro proyecto, prohibir a la actividad de exigir plata a cambio de estacionar sin ofrecerle una alternativa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el Estado es responsable de haber legitimado, de haber convalidado a muchas de las cooperativas y a muchas de las zonas donde los naranjitas ejercen su tarea, y entonces ofrecerles una salida laboral para que con alguno de los talleres, cursos o capacitaciones de la provincia, de los municipios o incluso de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba puedan tener una salida laboral y salgan de la situación de marginalidad, que están en la calle de manera indigna y que en el fondo les hacen creer que eso es una salida, pero en realidad no le ofrece ninguna salida ni ninguna perspectiva de futuro a esa gente. En el fondo están presas de los políticos que los usan y de los jefes de las cooperativas que también los usan, como por ejemplo el señor Quinteros. Néstor, te estamos escuchando. Bueno, ¿cómo andas, Gregorio? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Néstor, buen día, un gusto estar con vos. Bueno, y entonces, a ver, para que quede claro, ¿cuál es tu idea? Yo coincido con gran parte de lo que estás diciendo, porque ha habido situaciones de violencia en la calle, donde inclusive... Muchas situaciones. Muchas, donde inclusive hace un par de años era secretario de Seguridad Diego Hack, me acuerdo, había empezado a partir de estos episodios con una serie de operativos y se habían calmado mucho. La verdad, aquellos operativos habían dado resultados y en los últimos tiempos la necesidad y a veces en otro caso el oportunismo de muchos, vamos a hablar francamente, han hecho que ganen la calle y vos tengas que pagar una suerte de peaje para estacionar en un lugar de manera absolutamente injusta. Pero bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos con esa gente? Básicamente, ¿cuál es tu idea? Porque si dejan de percibir lo que están percibiendo de esta manera, vas a tener otro problema. Y entonces, ¿a cambio de qué? ¿A dónde los llevas? ¿Dónde los acomodás? Bueno, efectivamente, la ley tiene 3 normas. La primera es la prohibición. No podés, siendo un privado, una persona particular, arrogarte autoridad pública para cobrar a cambio de nada. La segunda es esta norma de transición, que es, hasta en tanto todas estas personas, los municipios y la provincia no les ofrezcan alguno de los cursos de capacitación que hay en la provincia, que esa gente lo pueda tener, convertirse a otra profesión, a otra actividad, y ahí ya terminar con esta actividad que por supuesto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y lo tercero es promover la digitalización del cobro por la regulación del estacionamiento, para que no haya intermediaciones de personas, como pasa de hecho acá en algunos lugares de Córdoba capital, que es a través del SEM, que vos por tu aplicación vos pagás el estacionamiento que regulás y después se termina el tema, pero basta de la intermediación de quienes no son funcionarios públicos designados a esos fines. Para una pregunta más, Vaquita. Gregorio, ¿cómo te va? Buen día.
La Vaca te saluda. Hola Vaca, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué recepción ha tenido Un este gusto. proyecto en los actores, en los naranjistas? Porque el proyecto puede tener consenso a nivel legislativo. La verdad que la idea es realmente muy buena, muy solidaria, pero ¿y los actores qué dicen? Bueno, normalmente siempre que cualquier iniciativa para salir de un problema se presenta, siempre hay gente que se resiste al cambio. Siempre va a haber resistencia al cambio y sobre todo de los actores que se aprovechan de la explotación de los más pobres, como es el caso de algunos de los jefes de la Naranjita. Pero la inmensa mayoría de los cordobeses queremos terminar con esta violencia. Por ejemplo, Analía de Nueva Córdoba, que se vive hostigada, ya no quiere entrar a su casa porque dice, le tengo que explicar a los naranjitas a qué hora salgo, a qué hora entra. Sobre todo le decía a Juli, el tema de las mujeres, cómo se les abusan a las mujeres, sobre todo le dicen, dame 5 lucas, y si no, les rompen la cubierta, les rompen el capó, les rompen el parabrisa. Es decir, la situación está desmadrada, entonces alguien tiene que ponerse en el lugar de estos miles de personas, que no es verdad lo que dice Noel Quinteros. No somos ricos los que tenemos autos, que les debemos a los pobres que son los naranjitas. Él está planteando, no lo tengo acreditado, pero alguien me dijo que él era agente soviético en la época del comunismo, ¿se imaginan? Él le sigue inoculando odio a los naranjitas, diciendo que nosotros, por tener autos, somos ricos, cosa que es totalmente falso, y les debemos plata a los pobres, que serían los naranjitas. Entonces, por eso es que en Córdoba, sobre todo en Córdoba capital, hay niveles de violencia mucho más elevados que en otras localidades del interior o que incluso en otras provincias. Entonces este problema lo tenemos que atacar. Y va a haber resistencia al cambio, naturalmente, pero nosotros queremos representar a la mayoría. Gregorio, es un tema para seguir, lamentablemente no tenemos más tiempo, después también charlar el tema de los limpiavidrios, pero bueno, en otro momento lo hablaremos más detenidamente. Gregorio, gracias por acercarte al móvil, muy amable, hasta cada momento.